Bueno, agradezco la invitación nuevamente aquí a Radio Pirata en La Bahía, en California. Eh, Ustedes me pidieron que hiciera un comentario sobre lo que está pasando en Cataluña en estos días y yo quería decirles que, en primer lugar, Cataluña hay un proceso constituyente de demanda democrática del pueblo catalán de derecho a decidir, derecho a la autodeterminación, derecho a poder votar democráticamente sobre el destino del estatus de Cataluña. Tenemos unas fuerzas neofranquistas en el poder en España en este momento que han respondido con métodos que recuerdan la época franquista, donde están ilegalizando las actividades en diferentes partes del Estado español, nada más que para discutir lo que está sucediendo en Cataluña, y están ilegalizando, entrando con la Guardia Civil y cerrando las actividades. Por otro lado, están con demanda de arresto a más de 700 alcaldes que están participando del referéndum en Cataluña, y además ya comenzaron a arrestar gente. Es decir, la respuesta ante una demanda democrática del pueblo catalán decidir ha sido la represión. Y la represión en su sentido más brutal, ¿no? En la represión en su sentido más brutal, tenemos una situación donde lamentablemente tenemos la izquierda españolista que está reproduciendo discursos que lamentablemente se van del lado de la derecha y del Estado españolista al decir que como el referéndum es ilegal, que entonces no tienen derecho a que los catalanes, están llamando a que los catalanes no vayan a votar. Eso me parece, ¿verdad?, como proyecto de izquierda muy problemático. ¿Desde cuándo la izquierda se queda porque un referéndum o una ley ilegalice un acto de autodeterminación, de autogestión de un pueblo? Es decir, una ley injusta. ¿Desde cuándo la izquierda se posiciona de manera que se va del lado del Estado, se va del lado de la fuerza de la nación opresora, en este caso la nación española? La izquierda históricamente siempre ha defendido el derecho a la desobediencia civil ante una ley injusta. Cuando hay una ley injusta, los pueblos tienen derecho a violar esa ley y crear sus propias leyes. De manera que para mí ha sido muy problemático, en mi opinión, la posición que ha tomado partidos como Unidos Podemos, es decir, Izquierda Unida, Podemos, que públicamente se pronunciaron en contra del referéndum, y es una especie de chantaje, porque el llamado es a que de aquí a 4 años voten por mí, que yo les voy a garantizar un referéndum legal. Ahora que no es legal, que es ilegal, entonces no deben salir a votar los catalanes. En otras palabras, siéntense a esperar 4 años a que nosotros lleguemos al poder y a que haya nuevas elecciones y votes por mí. Eso, o sea, me parece una tomadura de pelo, una falta de respeto al pueblo catalán, que se le esté planteando una cosa tan manipuladora como esa, y que venga de la izquierda. Para mí es una vergüenza, porque ahí hay una responsabilidad histórica. Si la izquierda, en un momento en que tenemos un partido de derecha que se acerca a posiciones neofranquistas en sus actuaciones frente a Cataluña, a un Estado españolista que está movilizado contra el pueblo catalán, y si encima de eso la izquierda se posiciona a favor de esas fuerzas del Estado, entonces pónganse en los zapatos de Rajoy. Rajoy entonces, si tiene al PSOE, a Ciudadanos, a Izquierda Unida y a Podemos de su lado, entonces tiene luz verde para hacer y deshacer, es decir, para reprimir al pueblo catalán. Es decir, las fuerzas españolistas están todas unidas detrás de Rajoy, denunciando la ilegalidad
del referéndum y diciendo que como es ilegal que los catalanes se queden en su casa. Eso me parece y muestra una vez más la bancarrota de la izquierda a nivel internacional, porque se repiten errores viejísimos. Por ejemplo, el Partido Comunista Francés, cuando la guerra de Argelia, se posicionó del lado del Estado francés contra los argelinos. Y ahora, casi 60, 50 años después, tenemos una izquierda españolista que hace lo mismo con respecto al pueblo catalán, lo cual me parece muy problemático porque muestra el sesgo colonialista imperialista de esa izquierda, es decir, el chauvinismo de esa izquierda, que se piensa que como neutral, es decir, lo más patético del españolismo y el españolismo de derecha y de izquierda es que piensan que los demás son nacionalistas y son ciegos ante su propio nacionalismo. Es decir, esa izquierda españolista es una izquierda nacionalista española. ¿Y por qué no lo asumen? ¿Por qué? Porque se sitúan desde la neutralidad del punto cero. Los demás son nacionalistas, yo no. O sea, ellos están defendiendo el nacionalismo chauvinista, dominante, imperialista del Estado imperial español. Y eso me parece a mí grave. Me parece grave porque en una situación de polarización política como la que estamos, se están situando del lado del opresor. Y lo que están haciendo es abriendo las puertas a la posibilidad de una represión del Estado contra el pueblo catalán. Ahí tienen una responsabilidad histórica que tienen que asumir. Por eso es que para mí aquí quedó muy claro el proyecto de la llamada plurinacionalidad que ha utilizado Podemos y otras fuerzas españolistas, ahora incluso el PSOE, que está repitiendo esto, un concepto que viene de los movimientos indígenas de América Latina y que en boca de Podemos y el PSOE significa, no significa otra cosa que multiculturalismo liberal. Es decir, yo te reconozco en tu identidad, yo te doy migajas para que saltes y brinques en tu carnaval, pero no cuestiones quién decide aquí. Aquí sigue decidiendo Madrid, aquí sigue decidiendo España. Yo te reconozco superficialmente en tu identidad, pero no se te ocurra decidir por ti mismo, porque aquí seguirá decidiendo el Estado imperial español. Eso me parece, en eso se traduce el plurinacionalismo, de la plurinacionalidad como proyecto político de tanto el PSOE como Izquierda Unida como Podemos. Es decir, me parece un proyecto totalmente imperial, aliado al Estado imperial español. Y aquí, en el caso catalán, me parece que se ve claramente el significado que tiene esto de plurinacionalidad, que no tiene nada que ver, el multiculturalismo liberal, repito, no tiene nada que ver con el concepto que los indígenas de América Latina han defendido, que no es otra cosa que la defensa de la soberanía, la autodeterminación de los pueblos, que no es otra cosa que el reconocimiento a la diversidad epistémica, no solamente identitaria. Es decir, el reconocimiento de que somos diferentes naciones coexistiendo en un mismo Estado y que por tanto nadie puede ser centro de decisión. Y aquí se ve claramente cómo el proyecto de esta izquierda españolista está en bancarrota, porque en el fondo lo que están haciendo es una estrategia más inteligente que la derecha para renovar el Estado imperial español. Es decir, el llamado plurinacionalismo, que no es otra cosa que multiculturalismo liberal, no es otra cosa que cómo volver a reconstituir la legitimidad del Estado imperial español en un contexto en que el régimen del 78 está en crisis en todas sus manifestaciones, pero sobre todo en el área territorial y en el área de la autonomía de las naciones sin Estado. Entonces ahora aparece una izquierda españolista que busca renovar el Estado español, ¿no? Renovar otra vez un Estado que está podrido porque desde sus inicios es un Estado conquistador, es un Estado imperial, y en lugar de pensar en descolonizarlo, lo que están haciendo es reproduciéndolo, dejando intacto el hecho de que Madrid siga decidiendo. Es decir, yo reconozco superficialmente tu identidad para que tú brinques y saltes en tu carnaval, pero no cuestiones quién va a seguir mandando. Eso es una manera de reconfigurar nuevamente la autoridad del Estado imperial españolista. En ese sentido, me parece que estamos ahora ante una situación muy grave donde ya el Estado español, y Rajoy en particular, el presidente,
está lanzándose con todas las fuerzas represivas contra el pueblo catalán, y estamos en una situación donde han salido a las calles miles de personas, tanto en Cataluña como en otros lugares, en Galicia, en el País Vasco, Andalucía, en la misma Castilla, en apoyo al derecho a decidir del pueblo catalán. Ahora toca a esa izquierda, y están a tiempo de revisar las cosas que dijeron y de situarse del lado de los pueblos en su lucha por liberación. Gracias.